Fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. En ti no se halló defecto hasta que la maldad fue vista en tu corazón. En las alturas, donde la luz no conoce frontera y el aliento de Dios pone en movimiento los coros eternos, hubo un ser de exquisita pureza. No era obra de la noche, ni surgido del vacío. Fue engendrado por la mano que llamó a la existencia todas las cosas. Entre luceros de fuego y querubines que circundaban el trono, aquel ser ocupaba lugar de honor. Su rostro brillaba como piedra pulida, su inteligencia asombraba, y su finura era proclamada por los que guardaban la gloria. Se le llamó en los salmos y en los labios de los custodios el sello de la perfección, y su constelación de dones lo hacía objeto de admiración y confianza. Pero en el corazón de la maravilla puede anidarse la sombra del orgullo. Lo que comenzó como legítimo deleite en la belleza y la autoridad fue, sin que al principio nadie lo percibiera, mudando el centro del afecto. Aquel ser comenzó a mirarse a sí mismo no solo como criatura amada, sino como el punto hacia el cual debía converger toda alabanza. En sus pensamientos fue cobrando fuerza una palabra sutil: mío. Pensó en altura, en trono propio, en ser estimado más que a la ley que lo sostuvo. No fueron gritos ni quebradas hostiles a las que primero acudieron sus pasos, sino razonamientos que fueron amoldando su deseo, ser objeto último de reverencia. En la asamblea de los celestes, donde verdades se pronuncian y voces de alabanza se entrelazan, aquel resplandor comenzó a presentar argumentos como quien planta semillas en tierra fértil. Habló de dignidad, de derecho, de una libertad que, según él, le fue injustamente contenida. Algunos ángeles, movidos por la curiosidad o por el brillo mismo, escucharon. Otros fruncieron entre cejas su fidelidad. No fue en un día, sino en silencios y miradas, en pequeñas concesiones y en la persuasión del discurso. La idea de exaltar lo propio se convirtió en causa común. Así se tejió una desafección íntima que cuando llegó el tiempo encontró oídos dispuestos. No todo fue exterior. Dentro del trono, la armonía se resiente cuando la razón de la criatura se eleva sobre la razón del Creador. El orgullo no se presentó con armadura sonante, se deslizó como veneno en copa de oro. Aquel primor, dotado de música y ciencia, comenzó a codiciar un lugar que no le correspondía. «Subiré», murmuró su pensamiento, «enseñaré mi luz más alta que la luz misma». En esa subida interior se quebró la obediencia que sostenía su esplendor. Y a quien la Escritura señala como príncipe de la creación, le fue dado el nombre que con el tiempo condensaría su revés: Lucifer, portador de luz, cuyo peso no supo llevar. Cuando la rebelión se hizo patente, no fue solo batalla de armas visibles, fue confrontación de verdades. Se alzaron voces en contraposición a la soberanía que no se negocia. Miguel, fiel en su firmeza, se puso en pie para sostener lo que es justo, y en su ser hubo una calma que cortaba la espuma del orgullo. No fue vano el choque. La historia recoge que la rebelión se extendió como incendio entre los coros, y que una porción de los ángeles, fascinados por la promesa de autonomía, se apartó. La tradición habla de un número grande, de un tercio que siguió a la seducción. Los cielos, que antes resonaban en una sola melodía, conocieron ahora un eco disonante. El juicio fue necesario, no porque la altura se apeteciera venganza, sino porque la santidad no puede convivir con la autoexaltación que pretende usurpar su ley. Y así, los rebeldes fueron expulsados del ámbito luminoso. Su destino fue el abismo del destierro, y la gloria que antaño los cubría se tornó en su propia sentencia. El expulsado no perdió solamente el lugar, perdió la esencia de la dignidad que le había sido concedida al aceptar el puesto dentro del orden creado.
La pérdida fue terrible en su perfección. La belleza quedó fracturada, la sabiduría endurecida en enojo. Mas la historia de la transgresión no quedó encerrada en lo alto. La discordia buscó cauce en lo bajo, y su voz más sutil halló forma en la astucia de una serpiente. En el jardín donde la mano del Creador había puesto al hombre, la tierra exhalaba fragancias de rocío, y la luz mañanera acariciaba la hierba. Adán y Eva habitaban un paraíso de comunión. Su confianza en el Dador les permitía pasear sin temor, comer de lo que la tierra fructificaba y conversar junto al aliento divino. En ese punto de encuentro entre lo creado y el Creador, la astucia antigua encontró hendidura. No hubo golpeteo de cadenas ni amenaza de fuego, la seducción vino a través de pregunta y promesa. La serpiente, vil pero elocuente, insinuó posibilidad donde existía mandato. Si el mandamiento decía no, la sugestión dijo, mira lo que podría ser. Eva escuchó la palabra que prometía sabiduría propia. Adán a su lado fue conforme. Comer del fruto prohibido se presentó envuelto en relámpago de conocimiento, y en un instante que todavía hoy tiñe la memoria humana, la obediencia se quebró. El fruto fue probado, la boca se llenó de dulzor y de culpa, y la transparencia del rostro humano se nubló por primera vez con vergüenza. El juicio que siguió no fue un arrebato injusto, fue la declaración de que la santidad no admite que la criatura rehúse su lugar sin consecuencias. Sin embargo, en la firmeza del juicio apareció también la promesa. Aún en la expulsión del jardín, cuando querubines adornados con espada flameante custodiaron el camino hacia el árbol de la vida, una palabra fue pronunciada que atravesó la noche venidera. De la simiente de la mujer vendría quien haría retroceder la malignidad. Entre la serpiente y la simiente habría enemistad. Fue un anuncio pequeño en su forma, pero inmenso en su peso. La victoria no quedaba descartada. Nació entonces en la historia humana una esperanza que no sería silente. Los hijos del primer hombre manifestaron en sí el eco de la contienda. Caín, marcado por el celo y la creciente amargura, levantó su mano contra Abel. No hubo detalles grotescos que la memoria necesitara. Bastó la sangre derramada sobre la tierra para mostrar hasta qué punto la ruptura original había corrompido el lazo humano. El castigo, la marca y el vagar marcaron la vida de Caín, y la línea humana comenzó a traspasar generaciones con la mezcla de fidelidad y caída, de remordimiento y de redención parcial. En los lomos de la historia, como anillos en un tronco, aparecen nombres que fueron portadores de la promesa. Set, luz de esperanza en la estirpe. Noé, figura que recogió de la obediencia la salvación de la estirpe ante el diluvio. Dios, en su paciencia y fidelidad, no dejó que la promesa se extinguiera. Llamó a Abraham en la árida vastedad y le ofreció una posteridad numerosa como las estrellas. En la tienda de Abraham, la promesa tomó rostro de altar y de sacrificio, y la fe fue probada hasta el límite. Cuando el patriarca alzó la mano sobre Isaac, quedó patente que la bendición no se alcanzaba por el esfuerzo humano, sino por la confianza que mira al que habla. Abraham respondió con obediencia, y en su estirpe se fue forjando la historia que conduciría a un hijo prometido, a la plenitud de lo que el anuncio primigenio había insinuado. Con Moisés vino la ley que reveló la santidad que separa y la necesidad de mediación. En la niebla del monte, la voz que habló desde la zarza ardiente confirmó el pacto que sostendría al pueblo. Los profetas, en su turno, levantaron su voz contra la injusticia y, con palabras de fuego y consuelo, apuntaron hacia una figura que restauraría el orden. Isaías vio más allá de su tiempo y habló de un niño que nacería para ser llamado Consejero Admirable, un nombre que condensaría esperanza y gobierno. Las sombras históricas se hicieron mapa de una llegada que todos aguardaban con expectante pesar. Así llegó el tiempo de la plenitud. La palabra que había sostenido todo se hizo carne y habitó entre nosotros. No porque el Creador cediera a la necesidad de demostrarse, sino porque la misericordia tomó forma de humildad.
Aquel que no había conocido quebranto se inclinó a la condición humana, caminó caminos de polvo, habló con quienes la ciudad despreciaba y tocó las heridas de la humanidad. Desde los riberas hasta la casa del fariseo, su palabra sacudía costumbres y abría ojos. Los oprimidos hallaron auxilio, los soberbios el reproche que desgarraba corazas. Pero la historia de la cruz no es la de un fracaso, sino la de una inversión victoriosa. Lo que parecía derrota, la entrega, el silencio ante el tormento, la piedra puesta sobre la tumba, sería puente hacia una mañana que ni la muerte pudo contener. La obediencia hasta la muerte mostró que la soberanía divina rehúsa la vanidad del poder que se impone, en cambio, el poder verdadero se muestra en el sacrificio que rescata. Cuando la piedra fue removida y la tumba vacía proclamó la nueva realidad, la cadena que sostenía al antiguo adversario empezó a ceder en su poder sobre lo que la vida reclama. La derrota del impulso oscuro no fue inmediata en los corazones humanos, aún latía la aflicción, la injusticia y la lucha. Pero la victoria se insinuó como principio que seguiría desplegándose en la historia. La primacía del amor por sobre la usurpación, de la obediencia sobre la seducción. Paulatinamente, las voces de los apóstoles y de las cartas que circularon entre las iglesias proclamaron que aquello que había sido prometido desde el principio se estaba cumpliendo, que la simiente que heriría la cabeza de la serpiente ya había actuado con poder vivificante. Las epístolas que llegaron después, como testimonio de quienes habían sido testigos, clarificaron que la soberanía de Dios no es amenazada por el profundo ataque del orgullo, sino que en la economía divina el juicio y la gracia convergen para restaurar. Mientras tanto, la figura que fue expulsada del ámbito de luz no cesó en la tentativa. Su guerra fue ahora contra el linaje humano que llevaba la semilla de la esperanza. Engaños, acusaciones, tentaciones, sus artimañas cambiaron de cielo por tierra. Pero cada embestida encontró, junto a la fragilidad humana, testimonios de resistencia. Profetas que denunciaron la opresión y que, con voz quebrada por el dolor, anunciaron consuelo. Hombres y mujeres que, a pesar de la caída, supieron confiar y así mantener viva la memoria de la promesa. La historia prosiguió su marcha hacia la consumación. Visiones finales, así como aquellas de que habla la última de las Escrituras, muestran una escena donde la serpiente es al fin atada y la ciudad nueva desciende irradiando la gloria que restituye lo que fue perdido. En esa visión, el mal no tiene la última palabra. La historia que empezó con una belleza que luego se quebró, culmina en un restaurar que sobrepasa la herida. Y sin embargo, antes de la consumación plena, la memoria sigue cargando imágenes que cambian la perspectiva de quien contempla la historia del caído. No es suficiente catalogarlo como enemigo, sin comprender la tragedia de su caída. Fue creación admirada, luego extraviada por el culto así. Comprender su arcano es comprender también la magnitud del rescate. Ver su destino es reconocer la seriedad con que la santidad responde a la arrogancia y, al mismo tiempo, la ternura con la que la gracia responde al error humano. En la tensión entre juicio y esperanza se escribe la gran crónica de la redención. Así comenzó una historia que atravesaría generaciones y que aún hoy llama a los que la oyen a elegir lugar, entre la gloria que humilla o la humildad que sirve. Mientras la promesa ardía en el silencio de la historia, algo mayor estaba por venir, y la mirada que busca al autor de la historia encontraba al mirar hacia el horizonte la certeza de que la luz no sería vencida. Y mientras la historia seguía su curso entre los pueblos, sucedió que la memoria del acontecimiento no quedó como simple recuerdo, sino que se hizo fuente de vida para quienes abrieron sus manos a la misericordia. En las casas donde aún se recordaba la voz que dijo, «Amaos los unos a los otros», se reunían hombres y mujeres de diversas edades, trayendo el pan partido y el cántaro compartido. Allí, la palabra seguía siendo alimento y mensaje, y la comunidad, refractaria a la pretensión de poder, mostraba otro modo de reino, pequeño, vulnerable, inasimilable por la gloria humana. Hubo persecución, porque la verdadera humildad siempre hiere el orgullo. Gobernantes y jueces, temerosos de perder la potestad sobre conciencias,
levantaron voces y manos contra quienes proclamaban una soberanía que no se imponía por espada. Algunos fueron llamados ante los ancianos de la ciudad, otros fueron expulsados de sus hogares, más de uno perdió la vida en la fidelidad. Mas ni la cárcel ni la muerte fueron capaces de extinguir la llama, pues la lámpara puesta sobre el candelero no se apaga por la adversidad, antes bien su luz se multiplica en los ojos de quienes la contemplan. También surgieron engaños en el nombre de la verdad. Aparecieron discursos que buscaban mezclar la gloria antigua con la voluntad de dominio. Surgieron varones que, pretendiendo servir a la fe, codiciaron tronos. A ellos se les alzó la palabra dura de los profetas de aquel tiempo. No sometáis la gracia a leyes de hombres, ni elevéis vuestra casa con los materiales del orgullo. Y muchos, al escuchar, volvieron su rumbo y rompieron las cadenas de la ambición. Otros, en cambio, cedieron a la seducción y con su caída recordaron que la libertad del corazón es tarea diaria y no conquista de una sola jornada. En medio de la quebradura emergió la práctica callada de la compasión. Doncellas que lavaban los pies de los enfermos, ancianos que enseñaban oraciones en la penumbra, padres que contaban la historia de la promesa a sus hijos junto al fuego, pequeñas fidelidades que, sumadas, trazaban una resistencia. Fueron testimonios vivos de que la fuerza mayor no reside en el que domina, sino en el que se entrega. Los registros de esas vidas corrieron de boca en boca. Cartas y relatos viajaron con los mercaderes y las caravanas, y así la memoria de la gracia alcanzó regiones remotas donde nadie antes había oído la noticia del amor que tomó condición humana. Los escribas y los maestros, algunos atónitos, otros contrariados, discutieron largamente sobre la interpretación de la obra redentora. Surgieron cartas que exhortaban a la unidad, cartas que reprendían la tibieza y cartas que disipaban doctrinas erradas. En ellas se escuchó el eco de la obediencia primera, no para someter, sino para liberar. Las comunidades aprendieron con el tiempo a examinar el corazón propio y a confesar su flaqueza, no como signo de vergüenza permanente, sino como puerta hacia la reconciliación. Así la disciplina se volvió restauración y el arrepentimiento camino hacia la verdadera grandeza. Y no faltaron los que, en su celo, se transformaron en justicieros duros. A estos los reprendieron los que conservaban memoria de la cruz, pues sabían que la reparación no nace del castigo por el castigo, sino de la verdad que sana. El camino fue espinoso, muchos se equivocaron, otros se envanecieron, mas la comunidad, cuando acogía al que había caído, lo levantaba con ternura y verdad, enseñándole a andar de nuevo en humildad. La misión se extendió por rutas antiguas, puertos, plazas de mercado, casas de oración. No fue obra de un día ni de una sola mano, sino de generaciones que, en su fidelidad diaria, mantuvieron encendida la promesa. A veces parecía que el avance era lento, que la serpiente todavía tejía trampas. Otras veces brotaba un crecimiento sorprendente, donde la humildad ganaba sobre la fuerza vana, y donde el servicio ganaba más adeptos que la ostentación. La historia humana, herida pero no vencida, continuó siendo el lugar donde la gracia pisaba con pasos humildes. En los tiempos de aflicción surgieron visiones entre quienes velaban en soledad, imágenes de una ciudad adornada como novia que desciende, de un banquete donde las lágrimas son enjugadas, de un cielo nuevo que no pide más pruebas. Tales visiones no eran señales de fuga de la realidad, sino faros que recordaban la meta hacia la cual caminar. Y la promesa, repetida en la liturgia de los fieles, mantenía firme la esperanza, que ningún poder, por oscuro que fuera, tendría la última palabra. Mas el llamamiento permanecía, elegir la humildad que sirve o la gloria que humilla. No se trataba de un dilema teórico, sino de decisiones cotidianas, la palabra dicha o contenida, la mano extendida o cerrada, el pan compartido o retenido. Cada decisión era una escritura pequeña en la gran crónica de la redención. Y así la historia siguió escribiéndose de muchas manos, unas torpes, otras dóciles, pero todas en la labor de aprender la forma del amor que salva.
En tal contexto, surgió entre las gentes una pregunta que ardía en los corazones. ¿Cómo permanecer fiel cuando el mundo ofrece honores por el abandono de la verdad? La respuesta no vino como decreto distante, sino como ejemplo encarnado. Vidas que, sin proclamar su virtud, entregaron lo que tenían, y por eso fueron capaces de transformar el rostro de las ciudades. El ejemplo multiplicó la valentía, la esperanza, y la esperanza, la paciencia que no desespera ante la espera de la consumación. Y así, en una noche donde las estrellas parecían más densas y el viento traía aromas de tierras lejanas, un grupo pequeño se reunió en una casa, recordando aquello que había acontecido y buscando fuerzas para el día que vendría. Guardaron silencio, partieron el pan, elevaron la voz en una oración no grandilocuente, sino firme en la confianza de quien sabe que la historia es de aquel que obra para restaurar. En ese recogimiento, la promesa se renovó en sus labios, y el compromiso de vivir conforme a ella se hizo pacto silencioso entre quienes se reconocían débiles y necesitados. Mientras la vigilia avanzaba, la voz que había habitado entre nosotros parecía repetirse en el interior de cada uno. No os dejéis vencer por la amargura, sed instrumentos de perdón. Y al oír esa voz, el temblor humano halló consuelo, y la voluntad volvió a entrenar su paso hacia la humildad. Mas la travesía no había concluido. Lejos aún quedaban los días de cumplimiento pleno. La historia, que había pasado por sombras y luz, continuaba su marcha, esperando el final donde la injusticia sería juzgada, y la misericordia plenamente dichosa. Y en el silencio de aquella casa, mientras los fieles se dispersaban con el alba, un murmullo antiguo quedaba en el aire. La llamada a elegir, una vez más, entre la gloria que humilla y la humildad que sirve.